hiciste libre en una cruz. Me saltaré, viviendo te adoraré, porque libre soy en ti, eres todo mi. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre, no puedo danzar, me hiciste libre, por tu gran amor, me hiciste libre, no puedo gritar que libre soy. Oh, oh. Somos libres, libres. Mi alegría, santo amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te sanaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti, eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre, por tu gran amor, me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre, por tu gran amor, me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Libre soy, 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 somos libres, libre Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre, por tu gran amor, me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre, por tu gran amor, me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor,
Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamé amor. De nuevo nací, recibido en ti. Su sangre en mí fluyó. Ya no soy esclavo, ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. Somos tus hijos. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas y cantaremos lo fuerte y libre. Y yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama.
solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama, me ama, me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama, abriste el mar para que yo camine, su amor ahogó todo el temor, me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre el favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, amén.
con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, te rodee y te dé, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu campo, galería. Él te ama, 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 Él te ama. Cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, te rodee y te dé, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu campo, galería. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama,
Muy buenos días, iglesia, y qué alegría estar una vez más con ustedes hoy, domingo 20 de diciembre de este año 2020, que no ha sido nada fácil para nosotros. Quiero que por favor me acompañen en Isaías, en el capítulo 9, del versículo 6, y mientras van buscando Isaías, capítulo 9, versículo 6, vamos a repetir este corito maravilloso que nos hemos venido aprendiendo, pero hoy le quiero introducir dos palabritas más. Entonces digamos, diciembre es Navidad, Navidad es natividad, natividad es nacimiento, nacimiento es Jesucristo, Jesucristo es encarnación, que es lo que queremos ver hoy, reconciliación, salvación y redención de nuestros pecados. Vamos a leer Isaías en el capítulo 9, versículo 6, leamos todos juntos, iglesia. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Padre, quiero darte gracias, Señor Jesús. Gracias, bendito Dios, porque me permites llevar hoy una enseñanza desde tu templo, Señor, desde tu casa, Señor, desde tu casita que tanto amas y que nosotros amamos y tanto necesitamos, bendito Dios. Padre, gracias porque tú nos has sostenido, bendito Dios, en este 2020 que no ha sido nada fácil, Señor. Y es tu presencia, Dios del cielo, la que nos mantiene y nos sostiene. Padre, quiero darte gracias por la celebración de la Navidad, que es lo que nos congrega y nos reúne una vez más. El motivo del nacimiento de tu Hijo, del Mesías prometido. Bendigo tu vida ahí donde tú estás, bendigo tus sueños. Pido que el Santo Espíritu de Dios te hable lo más profundo del corazón. Y Padre, ato y reprendo cualquier cosa que se levante en contra de ti y llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de tu Hijo Jesucristo. Y ustedes allá en sus casas y yo aquí desde Casa sobre la Roca, en Popayán, en el barrio Ciudad Jardín, decimos todos juntos, amén y amén. Muy bien, el título que le he colocado a esta predicación, que es una predicación clásica de Navidad, es: El niño nacido es el Mesías prometido. El niño nacido es el Mesías prometido. Y es bueno resaltar lo que dice Isaías, porque Isaías es a la lengua hebrea, casi como Cervantes es a la española, o como Goethe a la alemana, o como Shakespeare a la inglesa. Es excelente escritor, Isaías, en la lengua hebrea. Un gran hombre, muy estudioso, muy lleno de profundidad y muy usado en la antigüedad por muchos de sus reinados y muchos de los profetas que él supo interpretar y que pudo entender el mensaje de Dios con mucha claridad y sobre todo entender el plan y el propósito que le fue revelado. Por eso se considera Isaías el profeta mesiánico por excelencia, porque es el que tiene la mayor cantidad de profecías mesiánicas. Navidad es más que adornos, más que árboles, más que regalos, más que luces, más que el comercio. Es Jesús, es encarnación, es reconciliación, es salvación, es redención. Hay que compartir en familia entendiendo lo que significa Jesús en nuestras vidas. Yo reflexionaba un poco acerca de esto y pensaba que debe ser muy duro que te celebren los cumpleaños y que tú veas que los que celebran tus cumpleaños no te dan nada, pero se dan muchos regalos entre ellos. Debe ser muy duro ver eso. Y nos falta mucha conciencia para entender lo que significa realmente la Navidad y lo que simboliza el cumpleañero en nuestras vidas. Por eso en esta Navidad quiero que le regales algo a Jesús. A lo mejor más tiempo con Él, más devoción, más tiempo para leer la palabra, para orar, para hablar de Él. No a tu manera, sino como Dios nos lo ha enseñado en su palabra. Como decía el pastor Darío el miércoles en la cena de amor, prenda. Hay que prender algo. Tú tienes que encenderte espiritualmente, encender la llama del Espíritu Santo dentro de tu ser, para que este año Dios te sorprenda, como lo aprendíamos el día miércoles, y podamos conjugar esos verbos maravillosos: aprender, comprender, desprender, emprender, reprender. Y sobre todo esto vamos a trabajar en el año 2021, visión en acción, es lo que el pastor Darío nos ha enseñado, y sobre eso nos vamos a mover. Por eso quiero que le digas ahí a la persona que tienes al lado: te digo la verdad, nos llegó la Navidad. Ya estamos cerca, ya faltan 4 días. Y el próximo miércoles vamos a tener un servicio muy especial, un servicio en vivo con la alabanza desde acá, desde el templo de Casa sobre la Roca. No te lo puedes perder porque vamos a estar ahí próximo, cerca de la Navidad. Pero desde hoy quiero que comiences a entender los conceptos. Y hoy vamos a ver un tema muy
muy lindo que tiene que ver con la Navidad y que tiene que ver muchísimo con la teología integral de Casa sobre la Roca. Primero quiero leer lo que dijo alguna vez Blaise Pascal. Prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe que equivocarme no creyendo en un Dios que existe. Porque si después no hay nada, evidentemente nunca lo sabré cuando me hunda en la nada eterna. Pero si hay algo y si hay alguien, tendré que dar cuenta de mi actitud, de ese rechazo. Entonces, para meternos ya en el tema, quiero que le digas a la persona del lado, el niño nacido es el Mesías prometido. Y vamos a ver 2 capítulos para desarrollar esta predicación. El primero de ellos tiene que ver con lo que introducimos hoy, un concepto doctrinal que se llama encarnación. Vamos a hablar de encarnación. Capítulo número 1, encarnación. Y para entender este concepto vamos a ir a Isaías 9:6, vamos a tratar de aprender muy bien este versículo, vamos a tratar de disgregar este versículo de la mejor manera posible y vamos a tratar de aprender muchas cosas que el Señor nos quiere regalar hoy. En el primer punto del capítulo 1, nace un hijo y se da un hijo. 1:1 para los que anotan. Nace un hijo y se da un hijo. En Isaías 9:6 podemos ver un poco eso. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. Y vamos a separar en 2 palabras, vamos a tratar de entender lo que significa lo uno de lo otro. Ahí podríamos decir en el primer punto, nos ha nacido un niño. ¿Qué significa nos ha nacido un niño? El niño nace, algo tendrá que nacer en tu vida. Algo espiritual tiene que nacer dentro de tu corazón. Lo primero que quiero que entiendas es que la naturaleza humana es la que nace. Tú tienes que nacer de nuevo porque tienes que nacer espiritualmente. Y Jesús hizo algo maravilloso de venir a nacer para que nosotros pudiéramos nacer espiritualmente. Y debes creer que Él es la fuente de tu redención y de tu salvación. Por eso quiero que le digas a la persona del lado, Jesús nació naturalmente para que tú nazcas espiritualmente. Y quiero que entiendas que la Biblia tiene un plan y un propósito y hay que entender el plan de salvación, el plan maravilloso que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Jesús nació naturalmente para que tú nazcas espiritualmente. ¿Qué cosas, qué situaciones deben nacer en tu vida? Bueno, hoy es un día para tomar conciencia de eso. Debe nacer el respeto en mi vida, debe nacer la armonía, el diálogo en la familia, que nazca una mejor actitud, una mejor devoción hacia las cosas de Dios. A lo mejor que nazca una verdadera disciplina para hacer ejercicio, para alimentarnos bien, para comer sanamente, para lograr bajar de peso, que algunos necesitan bajar de peso. Que nazca el hábito de la lectura en algunos de ustedes. Pero tiene que comprarse un libro, porque si no, ¿cómo nace el hábito de la lectura si no tiene que leer? Lo segundo que veíamos ahí en Isaías es, primero nos ha nacido un niño, y lo segundo, se nos ha concedido un hijo. El hijo, ojo, no nace, el hijo es dado, lo que se da ya existía, la naturaleza divina ya existía y por eso no nace, sino que se nos da. Dios te da a su hijo, de tal manera amó Dios al mundo que fue capaz de dar a su hijo. Ojo, Dios te da a su hijo, la divinidad de Dios dada al hombre solo y sencillamente por amor. Y aquí vemos el concepto de encarnación. Hincaro, revestirse de carne. Dios se hará parte de la raza humana. Qué cosa tan asombrosa, tan impresionante, tan maravillosa, pero qué bendición para nuestra vida. Y aquí quiero que le digas a la persona del lado, la unión de la divinidad y la humanidad es Jesús. La unión de la divinidad y la humanidad es Jesús. Pero ¿cómo ocurre eso? ¿Cómo puede ocurrir eso en nuestras vidas? Bueno, voy a explicarte un poco cómo es que surge lo de la segunda persona de la Trinidad. Que me encanta siempre colocar el ejemplo tal y como se lo aprendí alguna vez en la clase de teología al pastor Darío y en Fundamentos de la Fe en Bogotá. Contaba el pastor Darío que la mejor manera de enseñar la encarnación es como si tuviéramos un perrito. Imagínense que yo tengo un perrito que se llama Tony y yo quiero que mi perrito sea el mejor perrito, y para que sea el mejor perrito le he mandado los mejores maestros, que para la analogía que quiero hacer son los profetas.
y los profetas comenzaron a dar las mejores enseñanzas, pero mi perrito no entiende lo que los buenos maestros le han enseñado. Entonces yo pienso, ¿será que puedo tomarme una pastilla, perdóneme usted la expresión, de perrulandia y me convierto yo en un perro igual a mi perro Tony para poder hablar el mismo lenguaje, el mismo idioma y para que él me pueda entender? Eso fue lo que hizo Jesús. Sin tomarse esa pastilla pues de perrulandia, ¿sí?, se hizo hombre. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos entender que hay una mejor manera de vivir, que hay una forma correcta de hacer las cosas, que hay una manera ideal de vivir. Y eso es lo que nos vino a enseñar. A pesar de que a muchos nos quieran matar en esa actuación que nosotros hacemos de encarnación, Jesús tuvo un plan y un propósito. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre por ti, se hizo hombre por amor, se encarnó. Miremos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, y leeremos del versículo 1 al versículo 5, cómo lo hizo. Porque Jesús hizo todo eso por amor, siendo Dios, se despojó del cielo y de su naturaleza especial para encarnarse en un hombre como tú y como yo. Juan capítulo 1, y leeremos versículo 1 en adelante. El Verbo se hizo hombre, y en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, y por medio de Él todas las cosas fueron creadas, y sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirlas. Si avanzamos hasta el versículo 14, dice, y el Verbo se hizo hombre, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Lo que primero que vemos en los primeros versículos es la existencia del Hijo que es dado. En el principio ya existía Jesús. Ojo. Y en el versículo 14 vemos que el niño tiene que nacer. Doctrina, teología, hay que aprender muy bien lo que significa la Navidad en el concepto de casa sobre la roca, iglesia cristiana integral. En la teología integral es lo que estamos aprendiendo hoy. El Hijo te es dado. ¿Para qué? Para que puedas entender el comportamiento real de un verdadero hombre. Necesita hacerse carne. Y a esa actitud del Hijo de Dios, del Dios humanado, hacerse hombre, es lo que se conoce como encarnación. Y como en diciembre tenemos que aprender a dar cosas, ¿qué tal si das más amor y más respeto a tus padres? ¿Qué tal si das más responsabilidad en tu trabajo y en tus estudios? ¿Qué tal si das más tiempo de oración, o más alegrías, o más sonrisas, o más detalles que no tienen que siempre ser regalos? Los detalles no necesariamente son regalos y tienen que ser costosos. Hay detalles que te llegan a lo más profundo del alma y que jamás tú los olvidas. Tu servicio en la iglesia, en los diferentes ministerios, debe ser algo que debes regalarle en este 2021 al Señor. Entonces concluyamos este punto. El niño Jesús nace y el Hijo de Dios es dado. Tú naces espiritualmente y el Espíritu de Dios te es dado. Volvámoslo a repetir porque esto resume prácticamente la teología y todo el tema de encarnación. El niño Jesús nace. Nace para que nosotros pudiéramos nacer espiritualmente. Él nace naturalmente, siendo espiritualmente, para como invertir la cosa, si me perdona la expresión, para que nosotros hemos nacido naturalmente podamos nacer espiritualmente. Y el Hijo de Dios es dado porque ya existía en el Verbo, en el principio ya existía el Hijo de Dios. Y eso es algo que debemos entender. Tú naces espiritualmente y cuando tú naces, solo cuando naces espiritualmente es que el Espíritu de Dios te es dado, porque si no naces espiritualmente, pues no se te puede dar nada. Punto número 2. La predicción del nacimiento. Y vamos ahora a Isaías 7, versículos 14 y 16. Predicción del nacimiento. Isaías 7, versículo 14. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. Y cuando sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, comerá cuajada con miel. Qué rico cuajada con miel. Porque antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, la tierra de los dos reyes que tú temes quedará abandonada. 700 años antes
del nacimiento de Jesús se dio esta profecía del profeta Isaías en el capítulo 7, una profecía mesiánica, de tantas que tiene este profeta llamado el profeta mesiánico por excelencia. ¿Por qué? Porque no fue al azar. Dios siempre tuvo un plan maravilloso, un plan anunciado 700 años, porque con las cosas de Dios no se improvisa. Dios siempre tiene un plan y siempre tiene un propósito. Y ojo con aquellos que les gusta improvisar en las cosas, es bueno aprender de Dios, que Dios siempre tiene planeado todo y cada cosa a su debido tiempo y en su debido momento. Veamos su cumplimiento, porque si eso fue anunciado 700 años, la pregunta sería, ¿se cumplió esa promesa? Claro que sí. En Lucas 1, en el versículo 26, vemos el cumplimiento de la promesa. Y a los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María, y el ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. Qué lindo recibir el favor de Dios en la vida de uno. El Señor está contigo. Y ante estas palabras María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elisabet va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, le contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Y con esto el ángel la dejó. Palabras claves aquí que dice, qué significa, qué aplicación tiene para mi vida. Para Dios no hay nada imposible. En esta Navidad tú te puedes acercar a Dios con su poder sobre lo que es imposible para ti, pero que es posible para Dios. Con esta pandemia hemos visto cosas tan difíciles que les ha tocado vivir a muchas familias. Y hemos visto cómo Dios se ha movido con poder. Hay testimonios maravillosos en la iglesia y en algunos siervos que en la pandemia consiguieron trabajo. Estaban sin trabajo antes de la pandemia y durante la pandemia, cuando muchos perdieron trabajo, consiguieron trabajo. Y me encantaría que muchas de las personas que vivieron eso pudieran escribirlo en el chat. Fui yo, si tienes la libertad para hacerlo, para que otras personas vean cómo Dios se ha movido en eso que para ti era tan imposible, fue posible para Dios. Dios buscó el momento preciso y el perfecto en la historia. A lo mejor la mujer dada en la época, el mejor padre, uno que lo adoptara sin serlo, como era el corazón de José, para enseñarnos algo. Y quiero que aprendas bien esta frase que el Señor me regaló, para enseñarnos que Jesús nos adoptaría como hermanos y así el Padre nos adoptaría como sus hijos. Si tú no eres hermano de Jesús, no eres hijo de Dios. Tienes que recibir a Jesús, ser hermano de Jesús espiritual, para que tengas un Padre celestial espiritual que te adopte como su hijo. Y yo podría concluir con este corito: lo que Dios te promete se te cumplirá, créelo que así será. Y me encantaría que se lo dijeras una vez más allá a la persona que tienes al lado. Lo que Dios te promete se te cumplirá, créelo que así será. Y vamos a ver un poco acerca del nacimiento del Señor. Y vamos ahora a Mateo en el capítulo 1, porque el nacimiento del Señor Jesucristo fue así. Mateo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Y ojo, porque en el primer pasaje estaba Lucas, que era un cronista, y escribió eso muchos años después de que sucediera. Y Mateo está escribiendo en 2 ciudades diferentes, en 2 momentos históricos diferentes, está narrando la misma historia. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu de Dios el que narra, la misma unidad espiritual.
Es el Espíritu Santo quien reveló la palabra de Dios a los hombres para que cada uno de estos hombres las pudiera escribir. Versículo 19, y como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba a considerarlo hacerlo, se le apareció en sus sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Qué prueba tan dura para José, qué prueba a lo mejor tan dura para una joven como María. Ser concebida, quedar embarazada sin haberse casado. Wow, ¿qué podías estar pensando tú si en algún momento dado te tocara vivir una situación de esas? Pero Jesús salvará al pueblo de sus pecados. Ojo, es solo por creer en Jesús que obtengo mi salvación. No hay otra forma. Solo por creer en Jesús es que obtienes tu salvación. Si todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido, ¿por qué dudar de las promesas? Cuando yo tengo la oportunidad a veces de hablar en escatología, que es una materia que vemos en cuarto semestre en el Instituto Bíblico Integral, donde vemos los hechos que vienen pues en los eventos del porvenir, en las profecías que se han dado, nos damos cuenta que son muchas las profecías que ya se cumplieron y son muy pocas las que faltan por cumplirse, y hay muchas que se están cumpliendo. Muchas con relación al Mesías y muchas con relación a la venida del Hijo de Dios. Entonces, las promesas de Dios son realidad y se cumplen. Y vuelvo y le pregunto lo que siempre le he querido enseñar. ¿Tú crees y cuentas las promesas de Dios o crees que las promesas de Dios no cuentan? Hay que creer más, iglesia, y ya hay que orar más. Hay que derramar nuestro corazón al Señor. ¿Para qué nació? Sería la pregunta. ¿Para qué tenía que nacer este hombre? ¿Para qué tenía que hacerse Dios hombre? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Para proveer un sacrificio efectivo por el pecado. ¿Para qué tenía que nacer el Hijo de Dios? La respuesta: para promover un sacrificio efectivo por el pecado. ¿Dónde está eso? En Hebreos, podemos verlo en Hebreos capítulo 10, versículo 5. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos, ojo, ni sacrificios por el pecado. Por eso dije: aquí me tienes, como el libro dice de mí. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo: sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley las exigía que se ofrecieran. Y luego añadió: aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así que quitó lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que están santificados. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y después añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no falta otro sacrificio por el pecado. Y hoy, a pesar de que es un sermón muy doctrinal y muy teológico, yo quiero que tú entiendas, con todo esto que leímos de Hebreos, que el sacrificio de Jesús tenía el único propósito de librarte del pecado. Y se marca ahí en Hebreos algo maravilloso que rompe la tradición. En aquella época los sacerdotes tenían que hacer un gran holocausto, y ese holocausto
Si Dios lo aprobaba, enviaba fuego del cielo y consumía el holocausto, y se consideraba que el pueblo había sido perdonado de parte del Señor, el Dios del Antiguo Testamento. Pero Jesús se hizo ese sacrificio. He ahí, decía Juan del Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que pagó ese precio y lo hizo una vez, para siempre y por cada uno de nosotros. Hay que entender un poco la teología y también colocarla en práctica. Por eso quiero que le digas al del lado: si ha llegado la Navidad, mis promesas se pueden hacer realidad. Y es verdad, si ha llegado la Navidad, las promesas se pueden hacer realidad. Y tú tienes que pensar, creer que en Navidad es el tiempo maravilloso de festejar y de celebrar el cumpleaños del Mesías, el cumpleaños de nuestro Jesús. Y eso tiene que ayudarte y estimularte a creer más en las promesas de Dios. Vale la pena creer en las promesas de Dios. 700 años antes se anunció esto que se cumplió. Muchas promesas que tú has leído se van a hacer realidad en tu vida, pero créelo en el nombre de Jesús. Como dijo alguna vez Aristóteles, la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Lo que hablaba el pastor Darío, ya tenemos visión en el 2020, bueno, ahora coloquemos esa visión integral en acción, que se vea. Tú crees las promesas, conoces, dice Aristóteles, tienes conocimiento de las promesas, aplícalas a tu vida, colócalas en práctica para que entiendas que las promesas de Dios se pueden hacer realidad. Y estoy mezclando la teología con la filosofía sin ser hereje. Decirle que tenés al lado, el niño nacido es el Mesías prometido. Y bueno, vamos a ver el capítulo 2, un capítulo muy lindo también, lleno de mucha teología integral. Capítulo 2, el significado de sus nombres. Y no olvides que estamos tratando de explicar un único versículo que escogimos hoy para poder predicar acerca de la Navidad, que es Isaías 9:6. Volvámoslo a leer, porque nos ha nacido un niño, ya entendimos que tenemos que nacer de nuevo espiritualmente, se nos ha concedido un hijo, aprendimos que el Dios humanado está cerca de nosotros, el Padre lo envió para que crezcamos espiritualmente y para que haya salvación en nuestras vidas, para que haya un pago por ese precio del pecado que cada uno de nosotros ha vivido. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Entonces me encantaría que le preguntaras al de al lado cómo se llama el cumpleañero, pero no por el que vamos a orar al final, sino el que motiva la Navidad. Y me encantaría ahí que en el chat ustedes pudieran escribir ahí en el en vivo quién es ese cumpleañero, sin dudarlo. Vamos a ver los nombres que tiene ese cumpleañero. Vamos a ver 4 nombres que describe aquí las Sagradas Escrituras. A ver, recordémoslos. Consejero, ¿qué? Admirable, Dios fuerte, ¿qué más dice? Padre eterno y Príncipe de paz. Vamos a ver el primero. ¿Por qué se le llama a Jesús al cumpleañero consejero admirable? ¿Por qué? Porque admirable es nuestro Dios. La palabra admirable en el Antiguo Testamento se refiere a cosas sobrenaturales. Si el Dios que tú tienes es un Dios sobrenatural, tus cosas son sobrenaturales y vendrán cosas sobrenaturales a tu vida. Cuando yo comencé mi vida cristiana, alguna vez le escuchaba yo al pastor Darío en tanta confusión y en tantas dudas que tenía en mi mente. Decía el pastor Darío, tenemos que aprender a vivir vidas extraordinarias, vidas sobrenaturales, para que venga lo sobrenatural sobre nosotros. Yo decía, pero ¿por qué este hombre habla de lo sobrenatural? Hoy doy fe de que vivir sobre lo sobrenatural nos permite que las cosas sobrenaturales lleguen a nuestras vidas y poder disfrutar de ellas. Pero si nos quedamos en un solo plano de las cosas normales y naturales, va a ser mucho más difícil. ¿Por qué se le llama consejero admirable? Porque sabe cómo aconsejar y genera admiración al hacerlo. Qué lindo eso, ¿no? Sabe cómo aconsejar. ¿Necesitas un consejo? Búscalo de la mano de Jesús. Busca gente que hable de Jesús. No solamente que se llame Jesús, y ojo, las jóvenes no tienen que acercarse a un hombre que porque se llame Jesús les aconseje. Me refiero al consejero admirable. Sabe cómo aconsejar y genera admiración al hacerlo. Miremos el Salmo 139 en el versículo 14, por favor. Te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien.
Eres una creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Y Él es consejero admirable para que tú seas una creación admirable. No olvides que todo lo hizo por ti y por mí. Muchos de nosotros nos han señalado y nos han rechazado. Y hemos perdido hasta la estima y el respeto por nosotros mismos. Admiramos a otras personas, pero no nos admiramos a nosotros mismos. Hoy yo quiero que tú, cuando te vuelvas a ver al espejo, sientas admiración por ti mismo, porque Dios ha hecho algo por ti, porque si Él es tu consejero admirable, tú eres una persona admirable y yo voy a admirar todos los talentos que Dios te ha dado en tu vida. Y qué lindo que los pudieras colocar lo más pronto posible a disposición de la obra del Señor. Decirle que tenés al lado, Jesús es admirable para que nosotros seamos admirables. Tú necesitas un Dios admirable como Jesús. ¿Por qué consejero? Porque conoce desde la eternidad los designios de Dios. Sabiduría sin límites para darte gratis. Conoce desde la eternidad los designios de Dios. Si tuviéramos la oportunidad de preguntarle a alguien, mira, tú que sabes tanto de medicina y que pudieras ayudarme en esta enfermedad que tengo, ¿qué consejo me das? Y ese hombre con todo ese conocimiento podría darte el mejor consejo y yo estoy seguro que tú lo aplicarías a tu vida. Pero el consejo que él te da es un consejo limitado desde el punto de vista de su profesional o de su profesión. ¿Por qué tú no entender a Jesús? ¿Y por qué no escuchar lo que Jesús te quiere decir cuando Él tiene y sabe todo lo que va a suceder? Y si te dice no, por algo será. Y si te dice sí, por algo será. Créele al consejero admirable. Pero no te creas admirable en tu propia naturaleza. Créete admirable por lo que Jesús ha hecho en su naturaleza y en tu crecimiento espiritual. Entonces, para ir avanzando en este punto, quiero que le digas a la persona del lado, el verdadero creyente se conoce en las dificultades y más si escucha al consejero. El verdadero creyente se conoce en las dificultades y más si escucha al consejero. Y con relación a las consejerías hay que ser muy prudentes para saber a quién se escucha y para saber quién la da. Con esta cosa de la virtualidad han resultado muchos consejeros que no tienen nada de admirables, ojo con eso, ¿no? Y en las redes sociales y en los canales de internet encuentra uno personas no muy preparadas, simulando ser preparadas para tratar de dar consejos que muchas veces no son bíblicos y muchas veces no son cristocéntricos. Son del buen parecer o del buen criterio del que aconseja. Tiene que tener mucho cuidado porque los verdaderos consejeros siempre apoyan cualquier cosa que hacen con base en las Sagradas Escrituras, con base en un pasaje bíblico, que es lo que Dios quiere hacer para tu vida. Y usa al consejero, porque a lo mejor tú no conoces esa promesa o esa palabra. Y por eso quiero que con mucha seriedad realicemos las consejerías como deben ser y las solicitemos de la forma que son correctas. Porque no se sabe quién es más peligroso, el que busca la consejería en cualquiera o el que sin saber aconseja a cualquiera. Ojo con eso. No se sabe quién es más peligroso, si el que busca la consejería en cualquiera o el que sin saber aconseja a cualquiera. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Mejor que nadie le habló a usted, mejor. Y usted ore y Dios le va a hablar en su palabra. Pero como le decía el domingo anterior, muchos de ustedes que han hecho no leen la Biblia y si no leen la Biblia, le tapan la boca al Señor y Dios no puede hablar. Y hay que leer la Biblia y los sermones tienen que estar llenos de versículos y tienen que estar llenos de palabra de Dios. No pueden estar llenos de opiniones y de emociones y de pensamientos y de ideas. Eso no es lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros en la iglesia. Lo que tenemos que hacer es lo que está dicho en la palabra de Dios. Y a veces los sermones cuando son bien doctrinales o bien teológicos no gustan mucho. Pero esto no es de que guste o no guste, esto es de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Segundo, Dios fuerte. Y me encanta que nuestro Dios no es un Dios debilucho, por ahí que se parta o se quiebre o que lo quemen o que se reviente por ahí, si es de vidrio o de porcelana. Nuestro Dios es un Dios fuerte, Isaías 9:6. ¿Por qué le llaman Dios fuerte? Porque su poder es infinito,
¿Por qué le llaman Dios fuerte? Porque nadie lo puede vencer. ¿Por qué lo llaman Dios fuerte? Porque siempre gana, porque todo lo puede, porque no se cansa, porque no es débil, porque no es frágil. Qué bendición tener un Dios fuerte, fuerte. Y ya aquí es bueno aclarar varios conceptos que en la medida que se puede a mí me encanta enseñarles. Jesús, el Hijo que es nacido. Decir al que tenés al lado, Jesús, el Hijo que es nacido. Cristo, el Hijo que es dado. El que cumple con el propósito de Dios. El Cristo, el Hijo que es dado. Y si unimos la expresión Jesucristo en una sola persona, el niño que es nacido, el Hijo que es dado. Se cumple la profecía de Isaías 9:6. Se cumple en la revelación de la palabra, Jesucristo, una sola persona, el niño que es nacido, el Hijo que es dado. Dos naturalezas en una sola persona. Y me encanta en la medida que pueda recordar lo que decía el credo de Atanasio, que por aquí lo tengo bien anotadito. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, Dios de la sustancia de su Padre, Hijo que nos es dado, hombre de la sustancia de su madre, el niño que ha nacido. Me encanta que tú te apoyes en la fortaleza divina que nadie puede vencer y no en la fortaleza humana que se quiebra con mucha facilidad o en la debilidad humana. Es que las cosas hay que entenderlas dentro de la definición de la teología y no repetirlas por tradición, porque pues eso no cambia a nadie nada. A la nanita nana, nanita ella no ha cambiado a muchos, pero la palabra de Dios sí ha transformado a muchos que yo conozco. El niño que ha nacido es un hombre con debilidades, ojo con eso, y estoy hablando de Jesús, con pasiones y con necesidades, porque a veces la gente le quita su condición humana, ojo, pero no pecó. Eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Su naturaleza divina, 100% Dios, 100% hombre, dos naturalezas en un solo hombre. Pero él pareciera como que se apagara, perdóname la expresión, el switch de ser Dios y fuerza su naturaleza humana a ser obediente para que nosotros aprendamos, sin tener esa naturaleza divina de Dios, pero sí siendo cada día más espirituales, aquí podamos mejorar nuestra condición humana. Decirle que tenés al lado, el niño nacido es el Mesías prometido. Y me encanta que en el credo de Atanasio también dice, igual al Padre en divinidad, menor que el Padre en su humanidad, el Hijo que es dado, lo que es concedido. Entonces, para que vamos entendiendo un poco esto, quiero que le digas al del lado, todo lo que es el Padre, lo es el Hijo también. A ver, dile a la persona que tienes al lado, todo lo que es el Padre, lo es el Hijo también. Y mis amados, hablar de Dios y oír de Dios es muy fácil. Yo he oído de muchas cosas, de naves espaciales, jamás me he montado en una y jamás he estado cerca de eso, he visto videos. O sea que no basta solo con oír, hay que trascender un poco más. Y por eso quiero que entiendas esta frase. Una cosa es oír de Dios y otra cosa es conocer de Dios. Y otra muy distinta es conocer y amar a Dios para vivir de una manera que le agrade. Porque pareciera que en Navidad todas las personas de los diferentes credos pareciera que se unieran diciendo yo he escuchado de Dios, he escuchado algo de Jesús, pero es que no basta con oír de Dios. Y tampoco basta con solo conocer. Ah, sí, yo conozco al Dios de los cristianos, a Jesucristo, que murió en la cruz por ellos. Sí, ¿de qué te sirve eso? Si tú no lo amas. Porque no basta solo con conocer, hay que amar. Y después que amas a Dios, das un paso maravilloso que es servirle para vivir de una manera que agrade. Bueno, sigamos con los nombres. Punto número 3, Padre Eterno, ahí en Isaías 9:6, Consejero admirable, Dios fuerte, Padre Eterno. ¿Qué significa esto? Que en Jesús está dada la paternidad de Dios. No es que el Dios Padre deje de ser Padre, sino que Jesús es tan cariñoso y es tan amoroso con nosotros que es como un hijo mayor que se considera como papá. Entonces, él siendo un hijo mayor se considera como papá y quiere ayudarte, como esos hermanos mayores que a veces aconsejan a los hijos y les ayudan y les enseñan y les cuentan cosas, pues para poderlo ayudar. Así es nuestro amado Jesús. Siempre actúa como un buen padre, buscando siempre lo mejor para ti. Por ejemplo, en Juan, en el capítulo 14, en el versículo 28,
Dice la palabra de Dios, ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y si vemos ahora en el versículo 12, capítulo 32 de Lucas 12, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Si vemos un poquito ahí en Lucas 13, en el versículo 34, dice la palabra de Dios, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúnen las gallinas a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? El problema que yo considero pues que vive la iglesia hoy en día es lo que alguna vez enseñó Juan Calvino, y es que tratan de fraccionar a nuestro Dios trino. Y ese es un problema terrible. Porque cuando las iglesias comienzan a hablar de que solo Dios es un Dios Padre, caen en un misticismo contemplativo que muchos pueden entender, de que pareciera que Dios existe, y claro que Dios existe, pero existe por allá tan lejos. Y como existe por allá tan lejos, entonces solamente hay que contemplarlo. Y eso no es correcto. Y ahora con las tendencias de que solo Jesús, y que Jesús y el amor de Jesús, y wow, y entonces cogen al Hijo, y lo más importante es el Hijo, y dejan el papá por ahí botado, y entonces lo más importante es la relación que tienen el Hijo de Dios, y esa relación, y Jesús me ama, y Jesús lo dio todo por mí, y claro Jesús, y claro si Jesús quiere, si Jesús puede. Qué horror tan terrible, porque han humanizado al Dios humanado, que es muy diferente. Tú no puedes darte ese lujo de fraccionar a Dios, y más al Hijo de Dios, siendo la segunda persona de la Trinidad. Y abundan en las iglesias los conceptos de solo Jesús, donde el Padre pareciera que no existe, y cuando el papá no está, parece que los hijos hacen todo lo que quieran a su acomodo y no le rinden cuentas a Dios y no se someten a la voluntad de Dios. Y algo terrible en esa fracción de Dios es esa tendencia tan fea de hablar del Espíritu Santo como la esencia única y exclusiva de la iglesia, y no estoy de acuerdo tampoco con eso. Esas iglesias que se hacen llamar solo el Espíritu Santo, oh Espíritu Santo que viene aquí, que el Espíritu Santo es todo, y que solo se habla del Espíritu Santo, y allá parece que no hay papá y mucho menos hijos, y solamente el poder de Dios. Y ojo con eso, porque no se puede fraccionar a Dios. Y por eso quiero que tú analices bien esta frase que el Señor me regaló. A Dios no se puede fraccionar, a Dios se le tiene que amar y adorar. Cuando tú fraccionas a Dios, te sales de la verdadera y de la sana doctrina. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Difícil de entender, a lo mejor sí. Le preguntaron al teólogo Agustín de Hipona que cómo podía definir ese concepto de la Trinidad. Y a Agustín no se le ocurrió otra cosa que decir: si te vas a la playa, cerca al mar, busca algo que esté lleno de mucha arena. Trata de meter el dedo en la arena, y si logras hacer un huequito, trata de meter todo el mar en ese huequito que hiciste en la arena. Si logras hacer eso, puedes entender la Trinidad. La triunidad de Dios, la Trinidad de Dios es un concepto que no es fácil de entender. Pero porque no se entienda, no se puede dejar de usar, porque yo me imagino que muchos de ustedes no saben cómo funciona el celular y lo usan bien. Hay que usar las cosas de la mejor manera y de la manera correcta. Decirle que tenés al lado, el niño nacido es el Mesías prometido. Y bueno, vamos al último nombre ya, príncipe de paz, que nos hablaba Isaías 9:6. Para hablar de príncipe de paz, quise resaltar la cita en Juan 14:27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Si estás angustiado, si estás acobardado, no tienes paz. Y si no tienes paz, no puedes vivir con tranquilidad en esta Navidad para tomar decisiones. Mucho menos finalizando el año y en el 2021 que ya arranca. Por eso es tan importante entender que no solamente es la Navidad, las bombillitas y que nació Jesús, sino lo que Él significa, para que Él te dé la paz que tú estás necesitando en este momento tan maravilloso. Mi paz les dejo, es la paz de Dios, mi paz les doy, yo no se las doy a ustedes como la da el mundo, no se angustien ni se acobarden.
Primero, ¿por qué le llaman príncipe? Sería la pregunta. ¿Por qué príncipe de paz? Pues porque es el hijo del rey. Y todo hijo del rey es un príncipe. ¿Por qué de paz? Ojo con lo que te voy a enseñar. Porque preserva, ordena y crea paz en su reino. Pues preserva, ordena y crea paz en su reino. Su paz es ilimitada. En otras palabras, su paz es eterna. ¿Cómo te da la paz Dios? A través de su Santo Espíritu. No te la da como el mundo te la da. No son reuniones con los grupos beligerantes o reuniones que tienen que ver con la firma de contratos o de acuerdos. Esa no es la paz. Es la paz del Antiguo Testamento, la paz Shalom que habla el Antiguo Testamento. La paz que sobrepasa el entendimiento. O la paz en el Nuevo Testamento. Eirene, la expresión de paz en el Nuevo Testamento. En Filipenses 4:7 el apóstol Pablo usó mucho esa expresión diciendo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, o sea, la Eirene, la misma Shalom del Antiguo Testamento, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando yo analicé alguna vez este versículo, a mí me llamó mucho la atención que la paz que sobrepasa lo que yo entiendo, o sea, la paz que viene de Dios, que sobrepasa lo que yo entiendo, tenga que ver con mi corazón y con mis pensamientos. Y yo pensaba, ¿por qué la paz tiene que ver con eso? ¿Qué tiene que ver la paz con lo que yo pienso? Claro, y después entendí, el Señor me mostraba que hay pensamientos que me quitan la paz y hay sentimientos que me quitan la paz. O sea, lo que yo pienso y lo que yo siento tienen que ver con la paz y por eso la palabra de Dios es muy clara. Y la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento cuidará ¿qué? Tus corazones y tus pensamientos en Cristo. Entonces la paz hay que pensarla y hay que sentirla. No es una paz de papel, no es una paz que se impone a la fuerza, por ahí como en algún país vecino. El que es agresivo por fuera no tiene el Espíritu Santo por dentro. A eso me refiero con la paz. El que es agresivo por fuera no tiene la paz que estamos hablando hoy, no tiene ese Espíritu Santo que le ayuda a mantener la paz. El fruto del Espíritu Santo, ¿qué es? Paz, amabilidad, bondad y todas las cosas que ustedes ya saben. ¿Qué se necesita entonces para que reine la paz en nuestra nación y sobre todo en este departamento tan lindo del Cauca? Para que la paz reine, alguna vez Dios me lo mostró, lo primero que hay que desarmar son los cerebros y los corazones de las personas. Para que reine la paz en el Cauca hay que desarmar pensamientos de violencia, de dificultades que tienen muchos, pensamientos de agresividad, de maltrato. Y hay que desarmar los corazones. Y si a lo mejor tú te sientes identificado con pensamientos agresivos aún hacia tu cónyuge, hacia tus hermanos en la fe o hacia algún familiar, ojo, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que te da el príncipe de paz, logres sanar esos pensamientos que tienes ahí, esos sentimientos que hay en el corazón que te pueden molestar y te pueden dañar. Porque mira, hay algo que sí es muy claro y es que pensamientos de paz generan sentimientos de paz. Si tú piensas y dices, no, yo voy a ser más tranquilo con esta situación que estoy viviendo con mi cónyuge, yo voy a pensar las cosas de otra manera, voy a actuar de otra manera, créeme que al pensar de otra manera vas a sentir de otra manera y vas a lograr cosas de otra manera. Pero si tú piensas, no me dejo y esta es mi posición y aquí me sostengo, pensamientos de guerra generan sentimientos de guerra. Y es lo que le han hecho tanto daño a nuestra sociedad y sobre todo aquí en el Cauca con tanta violencia. Porque lo que se empieza pensando se termina sintiendo y luego es lo que se va haciendo. Es un pensar, que es un sentir, que es un hacer, lo hemos escuchado más de una vez en nuestra iglesia. Por eso, iglesia, es tan importante en la Navidad renovar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos para que la paz de la Navidad, porque es muy lindo cantar Noche de paz, noche de amor. Es muy bonito cantar eso. ¿Pero de qué carajo te sirve eso si no hay paz en tu corazón? Porque la Navidad no solamente es cantar villancicos y no es pecado cantar los villancicos. Pero sí es muy importante entender lo que se está cantando y sobre todo lo que se está predicando. Por eso quiero que le digas ahí a la persona del lado, mi fe y mi convencimiento en Jesús debo fortalecerlo por dentro para que salga afuera.
Voy a volvértelo a decir. Mi fe y mi convencimiento en Jesús debo fortalecerlo por dentro para que salga por fuera. Es que, mis amados, la paz que se transmite como la alegría se contagia. Cuando tú llegas con paz y llegas diciendo, tico, cálmense, cálmense, no griten, no peleen, dejen la bulla, calmaos. Pero si usted llega y píntela, yo se la coloreo, pues ahí vas a complicar las cosas mucho más. Yo creo que si el niño ha nacido y si ese es el Mesías prometido, tu comportamiento en la Navidad tiene que ser totalmente diferente. Y es muy necesario que tú hoy entiendas, si a lo mejor has vivido la Navidad y la has vivido la Navidad como siempre, porque es la tradición, y a lo mejor ahora la tradición evangélica, ahora la tradición de Casa sobre la Roca, porque escucho cosas tan absurdas como esas. No, tú tienes que negarte a eso y decir, no, Señor, hoy voy a entender todos estos conceptos. O sea, Él nace y nace con un propósito para que yo nazca espiritualmente, wow, para que yo aprenda a ser mejor, chévere, porque estos nombres que se le ha dado a Jesús, el símbolo de la Navidad, tienen que ayudarme en mi relación con Dios y en mi relación con los demás. Wow, eso es importante. Entonces el coro también es importante, por eso quiero que le digas una vez más, el niño nacido es el Mesías prometido. Y vamos ya terminando y vamos a leer ahora Mateo 10 en el versículo 11 y vamos a leer al versículo 13. En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Al entrar digan, paz a esta casa. Y si el hogar se lo merece, ¿qué pasa? Que la paz de ustedes reine en él. Y si no, que la paz se vaya con ustedes. Los que le servimos al Señor, los que nos hemos llamado discípulos del Señor, es muy necesario, muy importante entender este concepto de paz. Si hay algo que necesitan nuestros hogares es paz. Si hay algo que viene a darnos Jesús, además de ser un consejero admirable, además de ser un Dios fuerte, wow, ¿por qué no entender esto de la paz que es tan necesario en tu corazón, en lo más profundo? Porque yo sé que tú ahí donde estás luchando con cosas que te generan división y que no te dejan estar tranquilo, tranquila. Que se vayan tanta riña y tanta pelea que hay en los hogares. Que en el cerebro, bendito Dios, se generen los buenos pensamientos y que en el corazón, bendito Dios, nazcan los mejores sentimientos. Y Padre, llévate cualquier raíz de amargura que tenga tu pueblo, Señor, y tu iglesia. Gracias, bendito Dios, porque te podemos tener paz los unos con los otros. Y porque esa paz es igual que la sal sazonada. En Marcos 9:50 dice la palabra de Dios, la sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo le pueden volver a dar sabor? Que no falte la sal entre ustedes para que puedan vivir en paz unos con otros. Si entendemos lo que el Señor nos ha querido decir hoy en su palabra, podemos llamarnos cristianos y podemos decir feliz Navidad. Y yo, de las cosas que he orado y por las cuales me he trasnochado, es para que cuando usted, el 24, que ya está cerca, estamos a 4 días, pero no crea, el miércoles 23 vamos a reforzar muchos conceptos y vamos a hacer muchas cosas lindas aquí en la iglesia en vivo, vamos a tener la alabanza también. Pero yo quiero que tú entiendas algo, que cuando tú digas feliz Navidad y alguien te salude y te diga feliz Navidad, tú entiendas que ha nacido el Hijo de Dios en tu vida, que tú eres un poco más espiritual que ayer y que todas estas cosas que hemos definido de Jesús hacen parte de tu vida, porque si no se quedan muy bonitas en un sermón, pero no tienen la práctica necesaria que nosotros merecemos tener. Iglesia, Popayán necesita cambios y los cambios están en cada uno de nosotros. Qué bueno y qué necesario que tú aprendas hoy a vivir entendiendo que el niño nacido es el Mesías prometido. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, yo quiero darte gracias una vez más por tu palabra y por la revelación que de ella nos das. Gracias, bendito Dios, por la Navidad, Señor. Gracias por lo que ella significa para nosotros como iglesia, Señor. Que no simplemente es un árbol, que no simplemente son adornos, que no simplemente son gorros y postales o tarjetas o cosas, que no solamente es un símbolo,
sino que es un niño que ha nacido, que nació hace muchos años, hace más de 2000 años en la cruz, y fue a la cruz por ti, nació en Belén y fue a la cruz por ti, porque te ama, porque quiere lo mejor de ti. Hay muchas personas que sufren en la Navidad porque se sienten solos. Hay muchas personas que se desilusionan de la Navidad porque, claro, no encuentran las respuestas a sus necesidades. Y lo que yo quise hacer hoy a través de esta predicación de la teología integral de Casa sobre la Roca es acercarte a Jesús para que tú entiendas que no es simplemente una festividad ni una tradición, sino que esto tiene una explicación doctrinal, que tiene un plan y un propósito de parte de Dios. Un propósito que fue anunciado 700 años antes por el profeta Isaías, y una promesa que se cumplió. Y así como se cumplió esa promesa en la vida de Jesús y en muchas cosas en las Sagradas Escrituras, se va a cumplir en ti. Que el espíritu de la Navidad llene hoy tu vida, llene tu corazón. Que tú le permitas a tu corazón, que en tu corazón llegue la Navidad. El niño nacido, no te olvides, es el Mesías prometido, es el Hijo de Dios. Es la persona que vino a salvarte, la persona que vino a ayudarte. Ábrele las puertas hoy de tu corazón al Señor, para que Él pueda apoyarte y ayudarte a sanar. Reconoce las heridas que has tenido. Dile: Señor, mira, aún me queda este dolor de esto que viví en mis emociones. Aún me queda el dolor de esto que me hizo este novio. Aún me queda este dolor que me hizo esta mujer, esta novia. Aún me queda este dolor de lo que viví de joven, de lo que he vivido en mi casa. Aún me queda el maltrato, aún me queda el desprecio. Aún me quedan áreas, bendito Señor, que no he podido sanar. Y dile a ese niño, a ese hijo de Dios que ha nacido: sáname, Señor, porque Él lo hizo todo en la cruz por ti y por mí. Y vale la pena que tú le des esa oportunidad en lo más profundo de tu corazón. Padre, te doy gracias por lo que tú nos has revelado, Señor, pero sobre todo por lo que vamos a practicar desde hoy, Señor, para el bienestar de cada uno de nosotros y el bienestar de nuestras familias y lógicamente de esta sociedad tan linda de Popayán y de Colombia. Y gracias a todas las personas que nos escuchan en los diferentes países y en las diferentes ciudades de nuestra patria, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Y si a lo mejor tú has hoy escuchado esta palabra y has sentido algo en lo más profundo de tu corazón, pues quiero invitarte para que no te conformes solo con recibir la enseñanza, sino que la hagas realidad en tu vida. Y ahí donde tú estás, yo quiero orar por ti y decirte: Padre bendito, bendice la vida de este hombre o de esta mujer que hoy han tenido la oportunidad de conocerte de una manera diferente, Señor. Padre, te pido que tu Santo Espíritu llegue a lo más profundo del corazón de ellos, Señor, y logren la respuesta a la sanidad, Señor. Logren lo que ellos han venido, Señor, pidiendo, que seas tú que se los estés mostrando, Señor. Y ahí donde tú estás, me encantaría que tú repitieras una oración conmigo. Pero no la repitas por repetir, sino que lo que salga de tu boca lo creas en lo más profundo de tu corazón. Por eso, si quieres, cierra tus ojitos y di conmigo: Señor Jesús, hoy yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios, que te hiciste hombre por mí, moriste por mis pecados en la cruz del Calvario, resucitaste entre los muertos. Y aunque he pecado de muchas maneras, hoy yo confieso y creo que tu bendita sangre me limpia completamente de todos mis pecados. Mi pasado no existe más porque tú haces de mí una nueva persona. Por eso abro la puerta de mi corazón y te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Hoy yo perdono a aquellas personas que me hicieron daño y las dejo libres de cualquier venganza. Y te pido, Dios, yo quiero acercarme más a ti para recibir de ti todas esas bendiciones que tú tienes para mí. Amén y amén. Y si necesitas que te apoyemos y quieres hacer parte de esta familia maravillosa de Casa sobre la Roca, hay ya como 1800 suscripciones en este canal y hay muchas personas que se han vinculado. Si quieres hacer parte de esta familia, mira, aquí va a aparecer popayán@casarroca.org. Mándanos un correíto y danos un teléfono y nosotros con mucho gusto te vamos a responder y te vamos a apoyar en todo lo que necesites. Muy bien, quisiera orar por aquellas personas que apoyan tu obra, Señor. Padre, yo quiero darte gracias una vez más por cada una, bendito Dios, de las personas que apoyan tu obra, Señor, con sus ingresos, Señor. Gracias, bendito Dios, por los diezmos y las ofrendas, Señor, y por las ayudas que han dado, por cada una de las estrellitas, Dios del cielo. En estos días se comprarán los regalitos, se entregarán las cositas, Dios del cielo, a los niños, Señor, de nuestra iglesia. Y gracias porque tu provisión es lo que permite hacer esas cosas. Padre, gracias por el dador alegre, porque ellos entendieron que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
abrieron su corazón, Señor, y no solo se conformaron con creerte, sino también con apoyar esta obra tan linda. Padre, yo te pido que tú los bendigas y les multipliques al 100 por uno todo lo que han hecho por tu obra maravillosa y lo que nosotros hacemos, Dios del cielo, por cada uno de ellos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, y estoy muy contento porque hay muchas personas otra vez de cumpleaños. Hoy hay mucha gente que cumple años en diciembre y eso es bonito también. Andrea Hurtado, Verónica Zamborín, Natalia Navarro, Camilo Silima, Melissa Cerón, Ángela Patiño, Deisy Lorena Peña, Margarita Pérez Hormiga, Ovidio Maecha, Luz Ausecha, María Idem, Edith Valencia, César Aurelio, Omar Pinzón, Kathleen Gallego, Heidi Vega, María Hilduara Huarteros Laugier, Ángela Bonilla, Germán Bolaño, Melissa Cerón y Juan Manuel Londoño, un gran amigo en Cali. Gracias, bendito Dios, por sus vidas. Padre, yo quiero darte gracias una vez más por la vida de estos cumpleañeros, Señor, que al igual que tu hijo cumple años en Navidad, Señor, te pido que tu Santo Espíritu le conceda los deseos más profundos del corazón conforme a las gloriosas riquezas que tenemos en tu Hijo Jesucristo. Gracias por la salud que ellos tienen y gracias porque muy pronto verán cumplidas las promesas que tú le has dado en Cristo Jesús. Amén y amén. Y muy bien, hay algunas personas que han estado de aniversario. El señor Víctor Hugo Ruiz y su esposa Deisy Lorena Peña, José Luis Arévalo y Diana Pérez, los directores del Ministerio de Casados en esta iglesia, 12 años llevan ya. Orlando Ordóñez Ortega y María Martínez, 7 años. Bueno, que el Señor los bendiga también. Padre, yo quiero darte gracias una vez más por cada una de estas parejas, bendito Dios, porque tú has dicho en tu palabra, más valen 2 que 1 porque tiene más fruto de su esfuerzo. Si el uno cae, el otro lo levanta. Gracias, bendito Dios, por cada uno de ellos, Señor. Te pido, bendito Dios, que tú les concedas los deseos que ellos tienen, Señor, como pareja, Señor, que los unas cada día más, que vengan muchos aniversarios más, porque soplaron los vientos, quisieron derribar la casa, pero no pudieron porque estaba cimentada sobre la roca que eres tú, mi Señor. Mi Padre, queremos orar por aquellas personas que están delicaditas de salud, Señor. Queremos orar, bendito Dios, por la señora Flor, Señor, la mamá de María Fernanda, Señor. Queremos también orar, Señor, por la señora Amparo Ceballos, Señor, que está en el Hospital San Pedro, Señor, con una trombosis, Señor, en su pierna izquierda. Padre, yo te pido que sea tu Santo Espíritu, Dios del cielo, obrando, Señor, de manera sobrenatural sobre sus vidas. Y gracias, bendito Dios, por el embarazo de Eliana, que todo sigue funcionando, digo yo, Señor, obrando tú ahí de manera sobrenatural, Señor. Padre, bendigo la vida de mis papás, bendigo mi vida, Dios del cielo. Gracias por todas las cosas que tú nos vienes dando, Señor. Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, Señor, porque por sus heridas hemos sido todos sanados, Señor, restaurados y bendecidos. Tú has dicho en tu palabra, clamen a mí, yo les responderé y les daré salud y medicina. Y Padre, eso es lo que te clamamos para sus vidas. Y Padre, oramos por aquellas personas que no están en la lista, Señor, pero que también se están debatiendo, Dios del cielo, en los hospitales, Señor, de Cali, Señor, de Bogotá, de Medellín, Señor, de la misma sociedad de Popayán, bendito Dios, porque sabemos que los índices, Dios del cielo, de contagio vienen subiendo, Señor. Y Padre, yo te pido, bendito Dios, que tu pueblo, Señor, tome las medidas correctivas, Dios del cielo, para no caer en este engaño, Dios, de la festividad que nos lleve a contagiarnos, bendito Dios. Te pido que seas tú, Señor, obrando, Señor, y guardando tu iglesia, Señor. Sana, Dios del cielo, a las personas que están enfermas, Señor. Sácalas adelante este tema del COVID, de otra enfermedad que puedan estar padeciendo. Padre, guarda al equipo de AMEC de la iglesia, Señor, y bendice, Dios del cielo, a aquellos que te sirven, Señor, que te amamos y que hemos creído y confiado en ti. Padre, todo eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén. Bueno, y vamos a tomar la Santa Cena del Señor. Estoy muy emocionado porque, wow, tenía tiempo de no tomar la Santa Cena acá, en el templo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Tu presencia, Dios, siempre cautivará mi mente y mi corazón, Señor. Sé que estás aquí, bendito Dios. Yo lo sé. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que entrego por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa,
proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y ven pronto, Señor Jesús. Esta tu iglesia te espera con mucha alegría en el corazón. Oh, iglesia, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, incluso varios han muerto. Si nos examinamos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Padre, yo quiero darte gracias una vez más. Este pan simboliza el cuerpo de tu Hijo Jesucristo, que fue golpeado, maltratado, clavado en una cruz, muerto y sepultado para el perdón de nuestros pecados. Pero un cuerpo, bendito Dios, que fue resucitado al tercer día para glorificar tu nombre. Y que en estos días vamos a celebrar un cumpleaños más. Y gracias, bendito Dios, porque este vino representa su sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que también fue derramada en una cruz, Señor, para darnos la sanidad, Señor. La limpieza, el perdón de pecados, bendito Dios. Gracias, bendito Dios, porque podemos, Dios del cielo, seguir creyendo y seguir confiando en ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Allá en la casita pueden tomar la Santa Cena del Señor. Bueno, muy bien, iglesia, me encanta haber podido acompañarlos una vez más en un servicio desde Casa sobre la Roca, Ciudad Jardín, aquí en Popayán. Decirles que el próximo lunes 21 a las 7 de la noche tendremos nuestra reunión de la Brigada de Oración e Intercesión, un tiempo muy lindo para que sigamos orando, sigamos intercediendo. El próximo miércoles 23 no te puedes esperar, un servicio especial antes, 24 horas antes de la Navidad. Vamos a tener un tiempo muy lindo aquí desde el templo con la alabanza. Vamos a vivir un tiempo espectacular, no te lo puedes perder para que te programes desde ya. Y como les decía en estos días, el jueves y el viernes vamos a tener nuestros tiempos de oración, no el viernes a las 6 de la mañana como lo veníamos haciendo, sino lo vamos a tener el jueves 24 y el jueves 31 de diciembre a las 6 de la mañana. Nuestra revista Hechos y Crónicas del mes de diciembre sigue de manera gratuita para que ustedes la disfruten. Los amo mucho, muchas gracias a todos los que me apoyaron hoy acá desde el templo y a ustedes que están allá en casa. Dios los bendiga mucho, los quiero mucho. Muchas gracias.